Bueno, buenas tardes, nuevamente con un webinar, esta vez referente a un análisis más gerencial o lo que se conocen como drivers de valor para cada una de las organizaciones. Pues ese es un tema que es del core gerencial y pues se hace necesario que la alta gerencia permanentemente lo esté revisando, unos indicadores que le indiquen cuál ha sido su trayectoria, su trazabilidad, cuál ha sido su comportamiento, dónde se encuentran las fallas, cómo mejorar dichas fallas y todo lo relacionado sencillamente con el core gerencial. Recordaremos que en toda organización siempre uno desarrolla tres decisiones: las decisiones de financiamiento, las decisiones de inversión y las decisiones de operación. Para revisar si estas decisiones que la empresa desarrolló fueron bien tomadas, se hace necesario observarlo mediante unos drivers. Estos drivers o indicadores, ¿cierto? O índices me van a indicar que también se ha comportado la gestión de la organización, más específicamente la gestión del administrador como tal. Recordaremos que estos drivers necesariamente tienen que cumplir cuatro funciones para poder determinar que si ellos realmente generan o destruyen valor para el análisis de la gerencia. Un primero de ellos es, hay que revisarlo contra otros datos históricos, ¿cierto? Si no tengo la historia, pues muy difícilmente puedo hacer un tracking sobre estos indicadores. Otro es revisarlos contra objetivos y metas que se hayan trazado para cada uno de los periodos contables. Un tercer opción para poderlo revisar si sirven nuestros drivers es compararlos contra el sector, ¿cierto? Si los míos estuvieron por encima o estuvieron por debajo, hay que revisar sencillamente qué ha venido sucediendo con esos drivers como tal. Y una cuarta opción, así como los comparamos contra el sector, lo hemos revisado contra metas y objetivos, contra datos históricos, hay que también compararlos contra otros drivers para que en conjunto sencillamente se complemente. Ok, para poder desarrollar esto, tenemos acá un ejemplo muy sencillo pero que cubre todos los indicadores que hoy en día normalmente la gerencia revisa para identificar si efectivamente hubo o no generación de valor dentro de las organizaciones. Entonces vamos a empezar con este ejercicio en donde podemos identificar que tenemos una estructura económica, ¿cierto? Tenemos por acá una estructura financiera de donde sale el recurso, un estado de resultados como tal. Notarán ustedes que aquí tenemos unos objetivos, ¿cierto? Objetivos de actividad, por ejemplo, objetivos de cuentas por cobrar a 30 días, los de inventario a 20 días, los objetivos de proveedor a 45, teniendo un ciclo contable neto objetivo de 5 días. Hubieron unas compras del periodo por el orden de los 11.700 y unas depreciaciones del periodo por los orden de los 1.200. Con respecto al objetivo del capital de trabajo neto operativo y endeudamiento, tenemos que el objetivo del PKTNO, que es la productividad del capital de trabajo neto operacional, es del 8%, el objetivo del margen operacional es del 16%, un endeudamiento total objetivo del 50% y un objetivo de endeudamiento del corto plazo del 30%. Para esto también tenemos unos datos muy importantes, que es el costo del pasivo, en este ejercicio nos arroja un 11%, la tasa mínima requerida de retorno, que es la tasa mínima que exigirán los dueños para poder contrarrestar los efectos del riesgo que se toma por colocar estos recursos no al interior de un banco, sino colocarlos en una empresa del sector real o bueno, u otro sector. En este ejercicio están pidiendo el 14%. Recordarán ustedes que esta fórmula, para poder calcular el CAPEN como una proxy, ¿cierto? Se utiliza lo propuesto en su momento por el señor William Sharp, en donde se toma una libre de riesgo y a esto le vamos a agregarle una prima por riesgo que se conoce como beta leverage, que multiplicará un rendimiento del mercado, en el caso colombiano el Colcap,
menos una RI-FREE. Como nos encontramos en una economía emergente, hay que agregarle una partícula adicional o castigo por el riesgo que conocemos como el EMBI, el Emerging Market Bonds Index. Con esta proxy podemos llegar a obtener lo que conocemos como la tasa mínima requerida de retorno. Una tasa impositiva en nuestro contexto del 34%. Y pues bueno, ya con esos datos podemos empezar a desarrollar todos los drivers que normalmente revisamos para identificar cuál es la performance o la gestión empresarial que se le ha hecho a esta empresa objeto de estudio. Notarán ustedes también de que esta actividad de análisis se ha dividido realmente pues en 5 bloques: un bloque de liquidez, un bloque de actividad. El de actividad también nos trae los fondos ociosos, tenemos un bloque por la parte del endeudamiento, y algo que pues realmente es bastante atractivo para los dueños, que es el bloque de rentabilidad. Y por supuesto, este bloque que se llama, o normalmente los teóricos lo llaman como el bloque de generación de valor, para poder identificar si efectivamente en la organización se desarrollaron labores que agregaron valor o le destruyeron valor a sus accionistas. Recuerden también, por favor, que una empresa, por más que tenga utilidad neta positiva, no significa en ningún momento que esté generando para valor al accionista. Se genera valor sí y solo si el retorno del patrimonio es mayor que el costo de su deuda, de lo que requieren los accionistas, el famoso equity, ¿no? Si eso se cumple, estaríamos en presencia de una gestión generadora de valor para sus accionistas. O si la empresa está siendo financiada también por alguna parte con recursos de terceros, tendríamos en cuenta el retorno sobre la inversión en capital debería ser mayor que su costo promedio ponderado de capital, conocido como WACC. Si estoy en presencia de estas dos condiciones, estaría en presencia de una empresa que genera para sus accionistas Economic Value Added, o dicho en español, valor económico agregado. Bueno, entonces demos inicio. Primero que todo, vamos a revisar unos indicadores de liquidez. El primero de ellos vamos a hallar la razón corriente. La razón corriente no es más que tomar el activo corriente y lo hemos de dividir sobre el pasivo corriente. Noten que el pasivo corriente es ligeramente mayor que el activo corriente por el orden de las 15 unidades monetarias. Nos dará un resultado, coloquémosle más ceritos a esto para que se pueda evidenciar, de 0.995, que significaría que por peso deudado en el corto plazo, la organización posee 99.5 centavos para poderle hacerle frente a los requerimientos, a las obligaciones que tiene la organización contraídas en el corto. Hay un pequeño, ligero problemilla por aquí de liquidez, pero que en la gestión organizacional del día a día, una buena gerencia puede sencillamente capotear este tipo de eventualidades y no traería mayores consecuencias. De lo contrario, pues si no fuera así, la empresa permanentemente estaría prácticamente endeudada y teniendo problemas de liquidez debido a que no tiene los recursos suficientes para hacer de frente a estas necesidades del corto. Vamos a hallar el KTO, que el KTO es el capital de trabajo operacional. Bueno, recuerden ustedes que en cada una de las celdas yo les he colocado unas pestañitas de información en la cual sencillamente ustedes también se pueden guiar para poderle darle como una lectura más precisa de qué significa cada una de estas respuestas de estos indicadores que estamos nosotros obteniendo. Entonces el KTO me dice que es igual a la cartera que tiene la organización más sus inventarios. En este caso tenemos 2.500. Estos son recursos que debe mantener una organización para poder ser operacional. Entonces, para leerlo en mejores términos, que nos quede mucho más práctico, no lo utilizamos en términos absolutos, sino lo manifestamos en términos relativos. Y para manifestarlo en términos relativos es igual a tener el KTO y lo hemos de dividir sobre el total de las ventas. De esa forma tenemos un 13.89. ¿Qué significa esto? Que la empresa por cada 100 pesos de ventas deberá mantener invertidos entre las cuentas por cobrar y los inventarios
13.89. Entre más tenga que tener la empresa sencillamente en este factor, pues hombre, se va a volver un tantito más anquilosado y menos rentable, puesto que tendré que tener una muy buena inyección de capital, financiando tanto a mis clientes como manteniendo mercancía en stock para poderla procesar. Pues en este caso todavía no podemos decir absolutamente nada porque no tenemos históricos, ¿cierto? No conocemos cómo está comportándose el sector, ¿cierto? Para poder tener una idea mucho más precisa. Para eso vamos a armar el KTNO, que es complemento del KTO. Si ya tengo el KTO, que son 2.500, he de restar a mis proveedores 1.200. Al igual que el ejercicio inmediatamente anterior, para poderlo leer de una mejor forma, se hace necesario convertirlo en términos relativos. ¿Y esto es igual a quién? Tomo el dato que me generó el KTNO y lo he de dividir por el total de las ventas, arrojándome 7.22%. ¿Qué significa esto? Este 7.22% no es más que lo que tiene que dejar la organización después del financiamiento de los socios. Es decir, que por cada 100 pesos de ventas, la empresa tendrá que mantener invertidos 7.22 unidades monetarias para poder operar después del financiamiento de los proveedores. Recordarán ustedes que habrán PKTNOs que son negativos. Esto se deberá exclusivamente cuando los proveedores son superiores al KTO. Como dicho de otra forma, prácticamente la organización está siendo financiada por recursos de los proveedores. Esto sucede en algunas organizaciones, como las organizaciones de grandes superficies, en donde ellos cobran al contado, ¿cierto? El inventario se mantiene en tránsito, utilizan normalmente técnicas como cross-docking para ellos no estar estoqueados, y a los proveedores les pagan tiempo después. Entonces puede suceder que el KTNO y el PKTNO sea negativo. Teníamos nosotros trazados un objetivo del 8% y en este caso tenemos un 7.22. Este 8% se convierte como en un techo, ¿no? Ese techo, si estoy por encima estaría mal, si estoy por debajo estaría bien. En este caso tengo un 7.22, es decir que mejoré el objetivo que planteé, porque pues hombre, estoy utilizando como bien al parecer, todavía no lo conozco, estoy utilizando bien el financiamiento con los proveedores. Al parecer hay una rotación de cartera pues algo muy aterrizada, al igual que sus inventarios. Esto solo lo podremos descubrir en la medida que calculemos los fondos ociosos. Para eso tenemos que remitirnos a los siguientes bloques de indicadores, que son los indicadores de actividad. Dentro de los indicadores de actividad tenemos lo que es las días de cuentas por cobrar. Y las días de cuentas por cobrar, esto tendríamos que hacer lo siguiente: tomamos en cuenta las cuentas por cobrar, es decir, la cartera, y la multiplicamos por 360, dividido esto sobre las ventas. Las ventas las tenemos por acá, arrojándonos un valor de 32 días. Es decir, después de transformar, entregarle a mi cliente, nosotros nos estamos demorando 32 días y teníamos un objetivo de 30 días, es decir, que hay un gap de 2 días que necesariamente tiene que traer para la organización un costo de oportunidad o un fondo ocioso, porque debería de estar ya al interior de la organización y no debería estar esos 2 días en manos de mi cliente. Revisemos cuánto es esos 2 días de más que me estoy demorando por encima del objetivo cobrado. Para eso entonces vamos a utilizar el bloque de fondos ociosos, ¿cierto? Para eso lo podemos calcular de dos formas. Una primera forma es utilizar las ventas dividido sobre 360 y multiplicado por el objetivo de las cuentas por cobrar, o también podemos utilizar las ventas multiplicado por el objetivo de cuentas por cobrar, que son 30, lo dividimos sobre 360. Aquí ya tenemos una de las formas, entonces ya indicamos que sería las ventas multiplicado por el objetivo, que eran 30 días, dividido sobre 360. Calculémoslo de la siguiente forma. Vamos a calcularlo haciéndolo de esta forma, que también llegamos al mismo resultado. Serían las ventas, que serían 18.000. Si lo divido entre 360 y ese resultado lo multiplico por el objetivo, que eran 30, nos arroja como resultado
1.500 deberíamos haber cerrado según el objetivo que nosotros planteamos. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos 1.600, eso significa que tenemos un fondo ocioso. Si esto es lo óptimo y con esto lo que cierro, tenemos un fondo ocioso de 100 unidades monetarias, que pueden ser 100 millones, y a una tasa de oportunidad podría traer como consecuencia unos ingresos no operacionales para la organización. Pero no podemos tenerlos vía que no estamos cobrando al tiempo que nosotros hemos establecido como objetivo y como meta para la organización. Entonces es muy importante para el departamento de cobranzas que tengan pero muy en cuenta sencillamente este tipo de precisión, puesto que si estoy por encima o estoy por debajo, sencillamente para la organización será un fondo ocioso o un costo de oportunidad. Con respecto a los días de inventario, lo vamos a calcular como aquí tenemos la fórmula, los inventarios multiplicado por 360, los inventarios los tenemos, ¿dónde tenemos inventarios? Acá está, son 900, lo multiplico por 360 y lo he de dividir entre el costo de la mercancía vendida, porque tiene una correlación directa, no contra las ventas, porque aquí en el costo se encuentra inmerso el costo de la mercancía vendida, precisamente los inventarios que yo utilicé para transformarlos de materia prima a producto terminado, dándonos un resultado de 30 días. Esto fue el resultado que obtuvimos, pero nosotros hemos trazado también unas metas y unos objetivos, eran de 20 días. Acá ya nosotros notamos de que hay un diferencial de 10 días. Esos 10 días que no fueron cumplidos a cabalidad también traerán como consecuencia fondos ociosos, costo de oportunidad para la organización. Revisemos cuánto sería el costo ocioso y el fondo ocioso y costo de oportunidad para la organización. Lo podemos sacar también igual de dos formas. Ustedes ya tienen aquí una explícita, voy a sacar la otra, nos tendría que dar 600 para la siguiente función. Sería costo de la mercancía vendida, tendríamos acá esta, lo dividimos sobre 360 y lo hemos de multiplicar por el objetivo trazado, que serían 20. Es decir, que si hubiéramos cumplido en términos óptimos el inventario, debió haber cerrado en 600 y en este momento tenemos 900. Como quien dice, tenemos un fondo ocioso por el orden de los 300 unidades monetarias. Entonces ya llevamos entre cartera e inventario 400 unidades monetarias de fondos ociosos, también generando un costo de oportunidad. El ciclo de caja no es más que la suma de los dos datos anteriores, de las dos rotaciones anteriores, dando 62, y nos hace falta calcular el tercero, que sería el proveedor, los días de proveedor, cada cuánto le estamos pagando nosotros a estos señores. Con respecto a los días de proveedor, lo sacamos de la siguiente forma: tomamos al proveedores, que serían 1200, y lo hemos de multiplicar por 360, y esto a su vez lo vamos a dividir sobre las compras. Las compras es un dato adicional que nosotros tenemos acá, que es de 11.700. Esto, en el dado caso de que ustedes hagan un análisis al interior de una organización, tendrán que ir a contar con las personas que cuentan o mantienen los datos para que les puedan precisar y que los indicadores queden tal cual como deberían ser, y no por ahí con estimaciones que no se acercan a la realidad. En este caso, los días de proveedor me marcan 37 días. Teníamos un objetivo de pagarle cada 45, como quien dice, le estamos pagando 8 días antes de anterioridad, es decir, que no estamos utilizando la totalidad de las días. Dicho de otra forma, no estamos utilizando esa palanquita que nos regala también nuestro proveedor, y eso también va a tener una consecuencia de fondo ocioso y de costo de oportunidad. Pues revisemos cuánto sería el fondo ocioso. Igual que los dos datos anteriores, también hay dos formas de llegar. Vamos a arrancar por las compras, ¿cierto? Las compras serían las 11.700. Tenemos que dividirla por 360 y lo hemos de multiplicar por el objetivo, que eran 45 días. Es decir, que lo óptimo deberían ser 1.463, pero obtuvimos proveedores por 1.200. Es decir, que hay 263 unidades que dejaron de estar dentro de mi organización vía que estoy pagando mucho más rápido. Ahora, como esto se convierte en un techo, entonces vamos a hacer al revés para que me salga con la respuesta negativa. Obtuve 1.200 cuando debería tener 1.463, es decir, aquí hay 263 de fondo ocioso.
por no desarrollar la actividad como tal. Entonces, tengo que el ciclo de caja neta debería ser los 62 de ciclo de caja menos los 37 de días de proveedor, dándome un ciclo de caja de 25 días. Y el objetivo que teníamos planteado era de 5 días. Supongamos que el administrador conoce que la caja operacional de la organización son de 2 millones, ¿cierto? Y que cada 5 días está recibiendo dinero. Eso significa que él debería mantener en su caja 2 millones por 5, 10 millones debería mantener. Pero como no está cumpliendo y cada 25 días él está rotando sencillamente su ciclo de caja neto y 2 millones que necesita para ser operacional de forma diaria, deberá mantener establecidos o estacionados en la caja alrededor de 50 millones de unidades monetarias. Entonces eso es lo que implica sencillamente de no manejar muy bien los índices de actividad. Eso tiene que quedar muy claro directamente en la gerencia. Ahora, nosotros calculamos por acá un KTO, ¿cierto? Que eso fue con lo ejecutado, ¿cierto? De 1300. Pero ¿cuánto debería ser el KTNO óptimo? Es decir, si hubiéramos llegado a cumplir al 100% de esas condiciones tal cual como lo habíamos presentado, deberíamos tener lo siguiente, tendríamos que tener más los 1500, ¿cierto? Que es lo óptimo como tal, más los 600 de óptimo de inventario, menos los proveedores que deberían ser óptimo en 1463. Es decir, que mi KTNO óptimo debería ser 638 y a nosotros nos dio 1300. Ese diferencial se da precisamente por no cumplir con las rotaciones de los 3 elementos del KTNO: cuentas por cobrar, los inventarios y el pago a proveedores. Pero recordemos que normalmente también para hacer una mejor lectura calculamos la productividad del capital de trabajo neto óptimo. Sería tomar el KTNO óptimo dividido entre las ventas como tal. Tendríamos un 3.54. Dicho de otra forma, por cada 100 pesos que la organización vende, debería mantener estacionados en su caja operacional 3.54 luego del financiamiento de sus proveedores, contra 7.22. Significa que hubiera podido haber sido mucho mejor la dinámica de la organización si las personas que están manejándola al interior de esta misma hubieran podido de cierta forma mejorar las condiciones para obtener unos mejores resultados. Con respecto al endeudamiento, lo podemos fraccionar en dos partes: la parte que el endeudamiento total con respecto al corto plazo en el pasivo y con el corto plazo en el activo. Por acá también nosotros tenemos establecido unos objetivos. Tenemos que el endeudamiento total debería ser del 50, vamos a mirar en cuánto quedó, y el endeudamiento del corto plazo debería ser 30. Revisémoslo en dónde va a quedar. Entonces, normalmente para hallar el endeudamiento total, tomamos en cuenta el pasivo total dividido sobre el activo total. Entonces el pasivo total es igual, ahora no lo veo, acá está, total de pasivos, lo divido sobre el activo total, que serían 14.890. Es decir, que el 48% de los recursos que están dentro de la organización provienen o financian más bien vía terceros, o dicho de otra forma, del 100% de lo que la organización requiere, está siendo financiada por 48% de los recursos de terceros, a una tasa promedio de 11%. Todavía aquí no hemos excluido lo que conocemos como pasivo espontáneo, que es aquel pasivo que la organización posee, pero que no posee ningún financiamiento. Para la parte de valoración tendremos que excluirlo, porque solo vamos a tener en cuenta aquel pasivo que le genera a la organización una salida de efectivo vía el cobro de intereses. Por el momento solo lo indico, más adelante lo trabajaremos acá en el video. Con respecto al corto plazo en el pasivo, tenemos que tener en cuenta lo que es el pasivo del corto plazo, que sería el pasivo corriente. En este caso son 3.115 y lo divido sobre el total del pasivo, 7.115. ¿Qué significa? Que del 100% de lo que debe la organización, el 44% de la que adeuda tendrá que cancelarlo en el corto plazo, dejando un 66% para cancelar en el largo.
Recordemos siempre de que normalmente las deudas financieras, cuando se sacan para poder hacer inversiones en CAPEX, trataré de mandar la mayor parte de la deuda en el largo plazo, puesto que los activos con los los activos que yo adquirí con ese capital tendrán que generarme los flujos de caja para poder retornarle a la banca tanto el principal prestado como las tasas como el interés generado por tasas de interés. Bueno, con respecto al corto plazo en el activo, también tenemos que yo lo puedo medir, ese indicador también, no solo contra el pasivo total, sino también lo puedo revisar contra el activo. Si lo reviso contra el activo, voy a tomar el pasivo corriente y lo voy a dividir contra el total del activo, generándome un endeudamiento del 21%. Ojo, aquí en el objetivo del endeudamiento del corto plazo me han solicitado el 30%. Si lo reviso contra el total del pasivo, estaría yo muy por encima y tendría yo un problema. Y es que normalmente uno lo mide es contra el total del pasivo del corto, total pasivo contra el pasivo del corto y no contra el total del activo. Si estoy contra el total del pasivo, realmente me encuentro en un problema, puesto que el objetivo que yo había trazado era el 30% y no lo cumplí. Si lo mido contra el total del activo, estaré por debajo, tendré un 21%, pero eso sencillamente se le tiene que hacer claridad a la gerencia y la gerencia a su vez a los dueños, que dependiendo cómo lo vayan a mirar, sencillamente se cumple o no se cumple. Yo personalmente les sugiero que se mire el endeudamiento del corto plazo con referencia al pasivo y no con respecto al activo, porque contra el pasivo lo que me está mirando sencillamente son problemas de liquidez. Si yo lo mido contra el total del activo, esto sería otra lectura. Ahora, otros drivers adicionales del endeudamiento tenemos lo que se conoce como el apalancamiento. El apalancamiento es el ratio que normalmente uno utiliza de D sobre E, ¿cierto? Deuda sobre el patrimonio. Esto significaría que la deuda, que actualmente nosotros tenemos solo la deuda financiera, quiero aclarar de una vez en este caso, la deuda financiera sería, entonces, coloquemos entre paréntesis esta información, tengo unas obligaciones financieras del corto por 1000 y tengo unas obligaciones financieras del largo por 4000 y lo de dividir sobre el total del patrimonio. Porque este ratio es demasiado importante. Me está dando 0.64. Eso traduce que por cada unidad monetaria que los dueños han colocado en el negocio, los terceros tienen 0.64 invertidos en él. Es decir, que en la actualidad hay más músculo financiero de los dueños invertidos en este negocio que la de los terceros. Recordemos que en los ciclos económicos alcistas normalmente uno echa mano del apalancamiento financiero debido a que la economía tiene una dinámica mucho más activa, generando los suficientes flujos para poderle devolverle a los bancos tanto el principal como los intereses. Pero en ciclos bajistas lo que normalmente uno recomienda es que el capital de los dueños sea superior al capital de los terceros. Aunque el capital sea más costoso, no hay ningún problema, puesto que de todas maneras los dueños tienen que tener en su cabeza que los recursos que tienen estacionados al interior de la organización van para largo plazo. Tendrán que retener utilidades y todo para que la empresa sobreviva a esos embates de la economía que se dan por ciclos y que hoy en día los ciclos han venido disminuyendo su lapso de tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso, dependiendo del ciclo económico también será la estructura de capital. Mayor apalancamiento con terceros si estoy en un ciclo alcista, menor apalancamiento con terceros si estoy en un ciclo bajista, así la carga de costo del capital de los dueños sea más alta que los recursos de los terceros. Con respecto, hay tres indicadores que siguen que lo miran permanentemente los bancos. Uno de ellos es la cobertura del gasto financiero. Cuanto más alto sea, como lo dice acá, este ratio será más fácil que la empresa pueda atender sus obligaciones. Entonces, dentro de ese ratio encontramos lo que se conoce como la cobertura del gasto financiero, y la cobertura del gasto financiero es igual al margen EBITDA. Recordarán ustedes que el margen EBITDA es tomar a la utilidad operacional, le he de sumar las depreciaciones del periodo y esto lo divido entre el gasto financiero. El gasto financiero es un dato que vamos a sacar aquí del estado de resultados, ¿cierto? 550. Me da 8.07. ¿Eso qué significa? Que por cada peso adeudado
la organización, adeudado con la banca, la organización genera de caja operativa 8.07 veces, teniendo la suficiente caja para hacerle frente a la devolución del principal más los intereses. Eso sería un indicador bastante bueno para la banca en el caso de que una organización quisiera solicitar fondos en la banca estaría muy complacida de encontrar empresas con este tipo de indicador. Uno complementario, el de cobertura de gastos financieros, lo conocemos como la cobertura del servicio a la deuda. La cobertura del servicio a la deuda nos dice que cuanto más alto sea este ratio, es más fácil que la empresa pueda atender sus obligaciones. Es muy parecido al anterior. Lo único diferente que tenemos con respecto al anterior es que este índice adicional de sumarle el gasto financiero, tengo que sumarle en el denominador la devolución del principal. Como no conozco para este ejercicio cuánto fue lo que devolvieron del principal, voy a colocar como proxy que nosotros devolvimos del principal, no sé, pues digamos 1000 unidades monetarias, ¿cierto? Tendríamos igual a lo siguiente, más el margen EBITDA, que dijimos que era la utilidad operacional, más las depreciaciones causadas en el periodo, y esto lo he de dividir entre paréntesis. Entonces los gastos financieros, que son de 550, más 1000 para el ejercicio, para poderlo hacer, de devolución del principal. Cuando nos referimos al principal es el monto del capital pagado en un periodo contable, en este caso un año, entonces digamos que fueron 1000, no tengo el dato, ustedes tendrían que preguntarle directamente a la tesorería cuánto fue lo que devolvieron en este año contable para poder tener precisión de este indicador. Entre D positivo y de 1 hacia arriba, muchísimo mejor. ¿Qué significa? Que esta organización, luego de devolver el principal, tiene 2.86 veces de caja operacional para poderle hacerle frente a las obligaciones que tiene o puede llegar a contraer con la banca. Este es un indicador bastante bueno, diría yo, con respecto a esta organización, y tendríamos un potencial para poder solicitar recursos como tal. Y el último indicador que normalmente mira la banca para poder establecer si le puede o no le puede otorgar créditos es el indicador de la cobertura de la deuda neta. Y la deuda neta es igual, como su nombre lo indica, que es la deuda neta, ¿cierto? Lo que se adeuda con los bancos, y lo voy a dividir sobre el margen EBITDA. En este caso, ¿cuánto se le debe a la organización de los bancos? Tenemos por acá en el corto plazo obligaciones por 1000, más obligaciones del largo por el orden de los 4000. Vamos a poner esto todo entre paréntesis para que no lo sume. Y lo hemos de dividir entre margen EBITDA. Entonces entre el EBITDA, no entre el margen EBITDA. El EBITDA. El EBITDA es igual a la utilidad antes de impuestos e intereses más la depreciación del periodo, arrojándonos un resultado de 1.13. Es decir, que la organización es capaz de cubrir la deuda 1.13 veces según el margen de EBITDA, el EBITDA. Bueno, vamos a irnos al bloque de costo de capital antes de impuestos. Significa de que no hemos utilizado nuestro escudo fiscal, y precisamente eso es una de las particularidades, que cuando uno tiene deuda con la banca, el Estado le permite a uno deducir el gasto financiero de la utilidad para poder liquidar sobre esta base el impuesto, la carga impositiva. A eso es lo que normalmente nosotros le llamamos como escudo fiscal. Entonces, con respecto al pasivo financiero, vamos a traernos los datos. Tenemos por acá que tengo una obligación financiera del corto, tengo una obligación financiera del largo, sumando un pasivo financiero de las 5000 unidades monetarias. Vamos a traernos la carga por el total del patrimonio, 7775, teniendo un gran total para esta organización de 12.775. Esto es lo que se conoce como la estructura financiera con costo, ¿cierto? Vamos a convertir esto en porcentaje para poder desarrollar nuestro costo de capital antes de impuestos, y esto sería igual a ¿quién? Al dato inmediatamente anterior. Lo he de dividir entre el total, lo fijamos con F4 para poderlo mover. Vamos a darle copiar a esto, me desplayo aquí y le digo que solo me coloque la fórmula. Es decir, que el 39% de los recursos con costo viene por parte del pasivo financiero y un 61% viene por parte del patrimonio, dándonos un 100%. El costo de capital nos daría igual a ¿quién? Más
la participación de los terceros multiplicado por la tasa que me exigen los terceros, más la participación de los dueños por la tasa que me exigen los dueños, salida como proxy del CAPM, el Capital Access Pricing on Model. Aquí la tenemos, dándonos un 12.83. 12.83 es el costo de capital sin tener en cuenta el escudo fiscal todavía. Bueno, muy bien, vamos a continuar aquí nuestro ejercicio. La tasa mínima requerida de retorno, tan sencillo como traerla de acá. Ok, un ROE, ojo lo siguiente, que es la rentabilidad de los dueños, eso también se puede sacar por el sistema DuPont, ahorita no lo voy a desagregar, pero el ROE, antes de hacerlo, voy a arrancar por mi costo de capital. Entonces vamos a colocar nuevamente aquí el costo de capital. Los dueños ya lo colocamos arriba, 14, y el costo de capital antes de impuestos es el 12.83. Para llegar al ROE, quiero trabajar primero que todo con el ROA. Y el ROA lo he de calcular sobre la utilidad operacional. ¿Y esto es igual a quién? A la utilidad operacional, que sería 3.240, lo divido entre el total del activo. Recordarán que eso es el ROA, sería 14.890. Es decir, que en promedio los recursos con costo que están dentro de la organización me cuestan el 12.83. La gestión operacional de la organización me devuelve en 21,76%. Esto es lo que se conoce como la rentabilidad de la empresa. Pero la más importante para los dueños es lo que se conoce como la rentabilidad de los dueños, o ROE, el Return on Equity. Y esto va a ser igual, como ya lo habíamos indicado con anterioridad, es igual. Como es antes de impuestos, lo calcularé antes de impuestos. Entonces tenemos por acá la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Y la he de dividir entre el recurso que han colocado los señores dueños, que son 7.775, generándome un 34.59. Entonces observemos lo siguiente. En promedio, el costo de los recursos que tanto de terceros como los dueños a la empresa en promedio le sale 12.83 antes de impuestos. La gestión operacional devuelve 21.76, como quien dice, hay un diferencial de 8.93. Ese 8.93 que genera sencillamente de diferencial, eso es algo que sencillamente le está devolviendo a los accionistas a convertirlo en 34.59. Mire, esto es lo que exige los promedio, esto es lo que devuelve la organización, nos da como un 34.59, que es lo que normalmente en este ejercicio me está entregándole para devolver a los socios. Es decir, que entre mejor yo gestione los activos, ¿cierto? Entre mejor roten, entre mejor tengan ese comportamiento, en donde yo hubiera podido alcanzar los objetivos que se habían trazado con anterioridad, es decir, 30 días de cuentas por cobrar, 20 días de inventario, 45 días de proveedores, muy posiblemente este resultado hubiera sido muchísimo mejor. Acá, sin calcular los drivers de valor, nosotros podemos notar que los socios están exigiendo un 14 y le están devolviendo un 21.50, perdón, los socios exigen un 14 y le están devolviendo un 14.59. Como quien dice, miremos lo siguiente, más este, menos esto, me están devolviendo en promedio un 20.6%, que prácticamente es lo que el ROA le está generando a la organización como tal. Entonces yo estoy seguro de que hubiera podido haber sido mejor este resultado si solo si hubiera tenido un mejor comportamiento de las rotaciones como tal. Bueno, pasemos a otro tipo de indicadores de rentabilidad. Tenemos lo que se conoce como el famoso margen operacional. El margen operacional es lo que nosotros conocemos, eso lo vimos en pregrado, que es igual a la utilidad operacional dividida entre las ventas. Este 18% significa que es la cantidad de recursos que la empresa deja para hacerle frente a los demás gastos de ahí hacia abajo, es decir, a los gastos de financieros, pagarle a un socio estratégico que se conoce como el Estado por medio de los impuestos y obviamente repartirle a los dueños. Dicho de otra forma, si yo le digo más 1 menos lo que me deja, significa que la organización consumió el 82% de lo que vendió en transformarlo, es decir, en materia prima, en mano de obra, en costos indirectos de fabricación,
pagarle los gastos a los administrativos, se consumió el 82%, dejando un 18% para darme la pela de aquí hacia abajo. De aquí hacia abajo me refiero a gastos financieros, el impuesto como tal, y dejar el suficiente recurso para poderle repartir a los dueños en la medida de su riesgo que han venido asumiendo. Con respecto al margen neto, este es igual a la utilidad neta dividido sobre las ventas, arrojándome un 9.86. La única forma de yo saber si realmente estoy bien, recuerden, el tercer consecuencia, como llamarla, como la tercera variable que tiene que tener uno en cuenta es compararlas contra el sector. Los indicadores para mí pueden estar saliendo muy altos y atractivos, pero si los sectores están por encima del mío, yo realmente lo que estoy haciendo es destruir valor. Entonces, pilas con eso. Hay que sencillamente también observar el comportamiento del sector para ver cuál es la performance del sector versus la performance de la organización objeto de estudio. Continuando con esto, ahora sí calculemos nuevamente el margen de EBITDA, dejémoslo por aquí solito, y eso sería igual a la utilidad operacional más la depre del periodo. Es decir, que estaríamos hablando de 4.440. Recordaremos que el EBITDA es realmente la verdadera caja operacional de la organización, porque las depreciaciones y amortizaciones son salidas no efectivas de dinero. Es decir, solo son salidas contables, por eso sencillamente nuevamente se lo sumamos a la utilidad operacional para mostrar cuál fue la verdadera caja operacional que obtuvo la organización. El margen EBITDA, eso es igual, esto es muy sencillo. El margen EBITDA vamos a tener que es igual a la EBITDA, lo divido entre las ventas, dándome un margen de EBITDA del 24.67. Acá lo pueden ustedes ver que dice que por cada peso de venta la empresa genera 24.67 como caja operativa. Pues entre más grande sencillamente la caja operativa sea, pues mucho más atractivo va a ser para si uno quiere vender la organización, o quiere uno pedir sencillamente créditos, o quiere uno ampliar sencillamente la participación de socios por medio de acciones. Bueno, hoy en día también muchas empresas se miran, sencillamente la valoran por EBITDA, por su margen de EBITDA como tal. Esta que sigue, que es lo que se conoce como la famosísima palanca de crecimiento, ese es un driver que fue creado por un colombiano, por el profesor Oscar León García, en su libro de valoración de empresas. Hace mucho énfasis en la palanca de crecimiento, que muestra las potencialidades que puede poseer una empresa en sus problemas, como el dinero que queda en la cartera, el que queda en los inventarios, o que no fue bien financiado con sus proveedores. Porque una cosa realmente es lo que requiere la organización, ¿cierto? Y otra cosa es lo que la organización tiene para poder hacerle cargo o hacerle frente a sus necesidades de corto plazo. Entonces, normalmente la palanca de crecimiento la medimos de la siguiente forma. Cogemos al margen EBITDA y lo hemos de dividir sobre la productividad del capital de trabajo neto operativo. Ahí están los dos en porcentajes, dándome 3.42 veces. Es decir, un PDC es bueno que esté de 1 para arriba, significando ese 3.42, que por cada peso que la organización requiere para hacer frente a sus obligaciones o para vender, ¿cierto? La empresa le devuelve de caja operativa 3.42 veces, es decir, que tiene un importante manejo de la palanca de crecimiento que le puede generar valor a la organización como tal. Ahora, nos falta el bloque de costo de capital después de impuestos. Así como nosotros hallamos el costo de capital antes de impuestos para poder hacer valoración y determinar si hubo o no hubo generación de valor, es necesario calcular nuevamente el costo, pero después de impuestos como tal. Para esto voy a traerme esta información por acá, ¿cierto? El pasivo me lo voy a traer también, esto no cambia, el patrimonio tampoco cambia, el total, pues traigámoslo, eso sería la sumatoria, y otra lo tenemos. Ahora, el costo de capital después de impuestos, recordaremos que tenemos que calcular lo que conocemos como el KDP, costo de la deuda con escudo fiscal. ¿Y ese es igual a quién?
al costo del pasivo lo he de multiplicar por 1 menos la tasa impositiva. Es decir, multiplicarlo por 0.66. O dicho de otra forma, es el 66% del 11% que me cobran los bancos. Es decir, que es el 7.26. Ahora miremos cuánto sería mi costo de capital. Y mi costo de capital es igual a la participación de los terceros multiplicado por el KDT, ¿cierto? Más la participación de los dueños multiplicado por la tasa mínima requerida de retorno. O la tomo acá o la tomo acá, eso no hay ningún problema. ¿Listo? Me daría 11.36, que comparada con 12.83, esta tasa es como mucho más atractiva para un gerente para poderla manejar, debido a que cuando vaya a hacer análisis de puntos de equilibrio y rentabilidades es mucho más asequible hacerle generación de valor a los socios con tasas bajas que con tasas altas. Terminemos esto. Para poder valorar o establecer si hubo generación de valor económico agregado, se necesita calcular el activo neto de operación, o también se conoce como el capital con costo, y este es igual al KTNO más los activos fijos, ¿cierto? Menos la depreciación acumulada. Ese sería mi activo neto de operación. Para eso necesitamos, luego de esto, del activo neto, necesitamos calcular el NOPAT, que es el Net Operating Profit After Tax. En español se lo conocemos como UODI, utilidad operacional después de impuestos, y esta es igual a la utilidad operacional, sería esta, multiplicado por paréntesis 1 menos la tasa impositiva, o por 0.66, como habíamos indicado anteriormente, se me convierte en una constante. Ok, con esto podemos calcular el RAN, también se conoce como ROI. RAN significa rentabilidad del activo neto, o el ROI significa Return on Investment Capital, que es lo mismo, y esto es igual a más el NOPAT, ¿cierto? Dividido entre el activo neto de operación, generándome un 16.34. Revisemos que este 16.34 es mayor que el costo de capital 11.36, porque aquí ya tengo unos vínculos con pasivo financiero. Y nosotros dijimos que si el ROI era mayor que el WACC, ¿cierto? Que esto también recordarán que eso también se conoce como WACC, ¿cierto? Esto se conoce como WACC. Vamos a ponerlo acá. Costo promedio ponderado de capital. Ya estaríamos en presencia de que esta organización me está generando valor. Vamos a calcular el EVA por dos formas diferentes. Vamos a calcularlo por la primera. Vamos a utilizar el NOPAT. Le he de quitar el activo neto de operación, y este a su vez lo he de multiplicar por el costo o el WACC, dándome un valor de 651. Hay otra forma de confirmarlo para ver si efectivamente la organización está generando EVA. Me tendrá que dar el mismo valor, y es de la siguiente forma: al activo neto de operación lo he de multiplicar por paréntesis el ROI o RAN menos el WACC o costo de capital después de impuestos. Cerramos aquí el paréntesis y nos da 651. Ok, hemos llegado al final de este ejercicio, en el cual nosotros podemos concluir así cosas muy puntuales. Estamos en presencia de una organización que genera valor, ¿cierto? Nos fijamos en eso porque nos genera un EVA de 651. El costo vinculado de capital, es decir, el costo promedio ponderado de capital, era de 11.36 después de impuestos, ¿cierto? Con escudo fiscal. La organización está devolviendo en su operación, o sea, la gestión que se hizo el 16.34, por eso es una de las razones que genera valor. Hubiera sido mejor si solo sí. Las rotaciones, que fueron las que la afectaron porque nos produjeron unos fondos ociosos bastante interesantes, ¿cierto? Hubiera sido mejor la rentabilidad, hubiera mejorado el ROI, ¿cierto? El ROA hubiera mejorado necesariamente, sustancialmente, si los valores hubieran podido llegar a cumplir su objetivo. El índice EBITDA muy posiblemente también hubiera mejorado. Es decir, que estas herramientas se tienen que utilizar necesariamente por la alta gerencia para revisar y monitorear permanentemente la actividad de la organización. ¿Cada cuánto se debería estar haciendo esto? Pues todos los meses debería la empresa estar generando información financiera para poder sencillamente sacar sus correspondientes métricas y tomar decisiones
sobre los posibles gaps, los desvíos que uno pueda tener. Si los desvíos son positivos o muy positivos, podríamos también indicar que los objetivos y las metas que nosotros nos colocamos fueron muy endebles. Si los objetivos estoy por debajo, pues sencillamente hay que reorientar sencillamente la gestión para poder alcanzarlos. Entonces, pues prácticamente este es el video que yo quiero entregarles a ustedes para que de una u otra forma también tomen como sus precisiones. Son ustedes muy gentiles, hasta una próxima ocasión. Chao, chao.